Hola, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Yo soy Eddie. Y les traigo el primer creepypasta del canal. Titulado. Nunca evoluciones a Drowse. Espero lo disfruten y no olviden dar like y Empecemos. Un joven entrenador de 12 años, soñaba con ser el mejor entrenador del mundo y ganar a la liga Pokémon, por eso siempre se la pasaba entrenando con sus Pokémon. En su equipo llevaba, un Xisor, un Staryu, un Wartool, un Lairon, un Umbreon y un Drowse. Una mañana como otra, se enfrentó a un entrenador que se topó en el pueblo. Al vencer al entrenador rival Sonsu Drowse, se percató de que estaba evolucionando. Cuando evolucionó en un himno, el niño estaba muy emocionado ya que, su equipo se hacía cada vez más fuerte. Entusiasmado volvió a casa para retar a su vecino que igual era muy fuerte. Después de una larga pelea, el niño venció a su vecino gracias a su himno. El niño estaba aún más emocionado, así que rápido fue con su madre y le mostró su nuevo Pokémon. Su madre solo sonrió y le dijo que se lavara las manos para cenar. También se lo mostró a su hermana menor de 10 años que apenas estaba iniciando como entrenadora Pokémon. Su hermana sí se alegró y le dijo que cuando creciera sería igual de fuerte como él. El niño orgulloso, terminó de cenar, se retiró y fue a dormir con una sonrisa presumida en su rostro. A la mañana siguiente, el niño se levantó muy entusiasmado para seguir venciendo entrenadores en el pueblo. Se encontró con un entrenador, y empezaron a luchar. Al empezar el combate el niño sacó primero a su Staryu, cuando cayó debilitado sacó a su himno con una sonrisa pedante en su rostro. Pero vaya sorpresa para el niño, cuando el himno desobedecía las órdenes de su entrenador, el niño repetía la orden y el himno solo lo ignoraba girando la cabeza. El niño desesperado le gritó, y el himno solo volteó lentamente con la cabeza agachada pero viéndolo hacia los ojos. El niño un poco asustado por la mirada de su himno lo metió en su Pokéball y enojado se marchó de la batalla. Tomó su bicicleta y regresó a su casa. Su vecino lo llamó pero él solo lo ignoró. Entró en su casa, y su madre le preguntó que si qué había pasado. Él solo respondió, nada, solo quiero descansar un poco. Su madre preocupada ya que acababa de salir de casa siguió preguntándole lo mismo, él solo la ignoró y se encerró en su cuarto. Tiempo después de descansar salió de su habitación, y le pidió disculpas a su madre. Ella sonrió y le dijo que no pasaba nada, y le dijo que su vecino vino a buscarlo. Salió con su vecino y le platicó sobre lo que había pasado en la mañana. Su vecino solo dijo que era muy raro ya que había tenido ese himno desde hace mucho tiempo. Su vecino le dijo que si podían luchar, para ver cómo reaccionaba su himno. El niño después de pensar, aceptó y empezaron a luchar. Sacó a su himno. Su himno solo le dio la espalda, pero cuando le dio una orden el himno solo suspiró e hizo lo que el niño pidió. Pero aún así el himno no se comportaba igual y volteaba de reojo a ver a su entrenador con mala cara. El niño un poco nervioso solo terminó la batalla cuando sus Pokémon se debilitaron, y se retiraron los dos. Ya era tarde. El niño al volver a su casa estaba un poco confundido por lo que había pasado, pero le quitó importancia después de cenar. Solo fue a su habitación. Cuando cerró la puerta de su habitación el himno salió de su Pokéball y usó bostezo para dormir al niño. A la mañana siguiente, el niño despertó asustado y confundido por lo que había pasado anoche. Dijo que solo fue un sueño, pero despertó en el suelo donde había caído dormido. Se levantó del suelo y checó todas sus Pokéballs pero himno estaba en la suya. Confundido y tocándose la cabeza salió de su habitación y le preguntó a su madre que si notó algo extraño anoche. Su madre le dijo que no. Fue con su hermana y le preguntó lo mismo, pero igualmente dijo que no había visto nada raro. El niño solo se sentó a desayunar, mientras su hermana menor les contaba lo que había soñado, ya que le había encantado el sueño. Al terminar de desayunar salió con su vecino y fueron juntos al pueblo. Ya en el pueblo el niño se encontró con una amiga. Su vecino tenía cosas que hacer así que se fue. El niño y su amiga habían pasado toda la tarde juntos. Ya al anochecer estaban platicando en unas bancas cerca de su casa, cuando de repente himno vuelve a salir de su Pokéball. El niño y su amiga sorprendidos retroceden un poco. El himno tomó al niño de su brazo y lo jalaba para que ya se fueran a casa. El niño confundido, porque el himno ya quería irse a casa. La niña lo ayudó a detener a himno, pero este volteó y le dio una bofetada a la niña. El niño furioso jaló más fuerte al himno y de igual manera lo golpeó en la cara. El niño tirado en el piso alcanzó a ver cómo el himno dormía a su amiga, y después a él.
Un poco más tarde, la madre salió a buscar a su hijo, junto con una oficial, ya que no llegaba después de las 10 de la noche, lo habían encontrado en una banca con un golpe en el rostro, aún dormido. Lo llevaron a casa, su madre lo dejó en su habitación, alterada por lo que había pasado, la oficial le dijo que se tranquilizara, dijo que iba a investigar qué había pasado. Después de estar un tiempo en la habitación de su hijo fue con la hija menor, cuando abrió la puerta escuchó un ruido, y miró una sombra que pasó por detrás de la ventana de su hija. Salió a investigar pero no vio nada. Pensó que era una ilusión por estar tan tensa y nerviosa. Solo fue a dormir un poco. Cuando despertó el niño, rápidamente se levantó de la cama y salió corriendo hacia la cocina donde estaba su madre, y le preguntó que sí, qué había pasado. Su madre le contó todo y le preguntó que si no recordaba nada. Con un nudo en la garganta recordando lo que había pasado no dijo nada. Y después preguntó por su amiga. Su madre dijo que amiga. Cuando te encontramos, solo estabas tú. El niño quedó petrificado y salió rápidamente de casa, tomó la bicicleta y se dirigió al pueblo a buscar al profesor Elm. Cuando llegó al laboratorio estuvo hablando con el profesor. Él no lo podía creer, y le dijo que el golpe que tenía en el rostro se lo había hecho el himno, y dijo que también había golpeado a su amiga que estaba desaparecida. El profesor solo le dijo que dejara la Pokéball y que fuera a descansar. El niño le tomó la palabra, fue a descansar un poco, se levantó a comer y su hermana menor seguía hablando de aquel sueño que se había vuelto a repetir todos estos días. El niño se fue a la cama a descansar. Cuando se despertó ya en la noche, se percató de que había luces que venían del pueblo, pero estas luces eran de las patrullas del pueblo. Fue con su madre y le preguntó que sí, qué había pasado. Su madre no sabía, así que fueron a ver. Cuando subieron al auto, el niño vio una sombra que caminaba lento hacia la oscuridad. Le señaló aquella sombra a su madre, pero ella no veía nada. Solo se quedó pensando que era por el sueño que tenía. Al llegar al pueblo, estaba una ambulancia frente al laboratorio del profesor Elm. El niño y su madre se bajaron del auto, la madre fue a hablar con la oficial y cuando vio que en la camilla que estaban sacando del laboratorio estaba el profesor Elm, el niño se acercó a él, y el profesor le dijo con voz susurrante y pausada, himno, himno. El niño se quedó mudo. Su vecino también estaba allí. Se pusieron a hablar y su vecino le había dicho que su amiga la habían encontrado ayer cuando estaba atardeciendo. El niño le preguntó agitadamente que si dónde la habían encontrado. El vecino dijo que tras su casa y que estaba con la ropa rasgada y con manchas de sangre. Al niño rápidamente se le vino a la cabeza su hermana, que la habían dejado sola en casa. El niño salió corriendo hacia su casa. Al llegar a su casa agitado fue al cuarto de su hermana, se dio cuenta de que la cama de su hermana estaba destendida un poco húmeda y con manchas de sangre, volteó hacia la ventana de la habitación y volvió a ver una sombra, pero esta vez llevaba algo entre sus brazos. El niño rápidamente tomó una linterna de la cocina y se adentró en el bosque oscuro. Solo seguía las huellas que se quedaron en la tierra. Después de caminar por unos 3 minutos, llegó a una cueva enorme y oscura. Al mirar dentro de la cueva más de donde la linterna no alcanzaba a llegar, miraba una sombra que se movía y escuchaba unos leves gemidos. La sombra volteó y se reflejaron 2 ojos brillantes. El niño no se podía mover, solo al uso con la linterna y apenas se notaba que era su himno. De repente el himno lanzó un grito desgarrador como si se estuviera muriendo. Se lanzó contra el niño. El niño solo lanzó la linterna, rompiéndola en la cabeza del himno. El himno lo embistió, y ya en el suelo el niño empezó a gritar, mientras el himno lo golpeaba brutalmente con sus brazos. La madre, que había seguido a su hijo, oyó los gritos. Y la madre tomó una Pokéball y sacó a Umbreon. El Umbreon se lanzó contra el himno, pero lo confundió y terminó cayendo desmayado. La madre le lanzó una roca, el himno regresó a la cueva y un pequeño cuerpo que estaba dentro de la cueva se lo llevó arrastrando. La madre levantó al niño, que le decía a su madre que el himno se llevó a su hermana. La madre y el hijo entraron en la cueva, el Umbreon se levantó y los empezó a guiar hacia lo profundo de la cueva. La madre y el niño, un poco atemorizados, siguiendo al Umbreon que los guiaba, y viendo las pisadas del himno que estaban juntas con unas marcas como si estuviera arrastrando algo. Poco después se empezaron a oír esos gemidos, pero ahora con unos gritos leves. La madre y el niño se apresuraron, después separaron los gemidos, los dos se detuvieron un poco, al ver que solo había una última vuelta en la cueva. El Umbreon se acercó a la vuelta, cuando de repente salió el himno y lo golpeó con una piedra en la cabeza. El Umbreon tirado parecía muerto.
Después lanzó la roca al niño golpeándolo en el hombro, su madre corrió hacia el himno y lo sujetó de las piernas, el himno la empezó a golpear en la espalda con parte del codo y el brazo. El niño tomó la misma piedra con la que le había lanzado el himno, corrió hacia el himno y lo golpeó pero solo en un brazo, el himno furioso zafó una pierna y le dio un rodillazo a la madre en la cara. La madre con la nariz sangrada cayó inconsciente, el himno se balanceó hacia el niño tumbándolo y golpeándolo aún más fuerte hasta que el niño dejó de moverse. Ya habían pasado varios días desde aquella noche, oficiales y sus vecinos empezaron a buscarlos por el pueblo, y después en el bosque que estaba tras sus casas, al ver la cueva oficiales entraron en ella y siguieron los rastros que habían dejado en la tierra guiándolos hacia el fondo de la cueva. Al acercarse cada vez más se empezaron a escuchar los mismos gemidos. Cuando llegaron al fondo de la cueva, notaron que en la oscuridad estaba una silueta que se balanceaba detrás hacia adelante. Después se detuvo la silueta y empezó a arrastrar lo que parecía un cuerpo que estaba frente al himno, arrastró el cuerpo más dentro y los oficiales se acercaron más cuando solo vieron que el himno regresó caminando lento y suspirando lentamente, solo cayó rendido al suelo, sin respirar ni hacer ningún ruido. Los oficiales se acercaron soportando un olor de putrefacción. Cuando miraron bien toda la cueva, encontraron el cuerpo de la madre y del niño, pero no lo podían creer ya que tenían pedazos arrancados de la piel como si hubieran sido mordidas. Más adelante encontraron el cuerpo que había arrastrado el himno. Al acercarse los oficiales al cuerpo, un escalofrío recorrió sus cuerpos, al ver que era la hija menor, que estaba totalmente desnuda, mojada y con golpes y rasguños en su piel. Los oficiales sacaron los cuerpos de la cueva. Tras una larga investigación, descubrieron que lo que había pasado era lo siguiente. El himno después de dormir a su entrenador, iba hacia el cuarto de la pequeña, la niña hipnotizada pensaba en cosas lindas, pero no eran más que ilusiones para ocultar lo que el himno hacía por las noches con ella, ya que tenía golpes de tiempo más atrás. Ya en la cueva el himno no salía para nada de la cueva, así que se alimentaba de la madre y el niño. 3 días después la niña había muerto. Ya que no recibía alimento ni se hidrataba ella solo, estaba inmóvil a merced del himno, que no le importó ver que ya había muerto y seguir utilizándola 3 días más. Los oficiales no lo podían creer, pero era lo que había pasado. El profesor Elm también corroboró con el testimonio hasta que se dio por hecho lo que había pasado. Días después ya era como ley, que se prohibieran los himnos en el pueblo. Cuando los entrenadores llegaban al pueblo los oficiales y demás personas del pueblo decían con nervios: jamás, evoluciones a tu Drowse.